Vamos a continuar hoy a cerrar este tema. Hoy vamos a tocar las dos últimas generaciones, de las 20 generaciones que hemos estudiado, y para concluir con Abraham. Así que vamos con la 19ª hoy, a ver qué nos enseña nuestro Dios en cuanto a esta generación de Taré. Taré era el padre de Abraham y vamos a mirar algunos aspectos de él. Nació 1878 años después de Adán. Estamos acercándonos ya al año 2000 antes de 2000 de la era anticristiana, o antes de Cristo más bien. Fue padre de Abraham a los 70 años, murió a los 205 años. Eso quiere decir que estuvo casi 125 años con Abraham, y vivió contemporáneamente con Noé a los 128 años. Así que empezamos a ver aquí cuánto vivió, a qué edad tuvo a su hijo. Y Tarek significa, el nombre de Tarek o Tarak significa permanecer o demorar. Y tiene mucho que ver con lo que pasó en la vida de Tarek y lo que influyó también en el mandato de Dios. La Biblia nos habla de Taré como un idólatra, y eso es muy interesante, saber de dónde el Señor escogió a lo que iba a ser su pueblo, los escogidos como su pueblo, tan especial para él. Pero precisamente vemos que su origen es de un padre idólatra. Toda esta región donde estaba en ese momento viviendo Taré, hemos visto una generación que había pasado el río, pero otras también que se van devolviendo. Hemos visto últimas generaciones cómo se van desviando del plan de Dios hasta el punto de llegar a ser idólatras. Así se conocía, y eso lo menciona la palabra de Dios en Josué 24:2. Y esto es muy significativo. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Estamos hablando de Josué ya en unas generaciones mucho más adelante, pero que hace esta referencia en cuanto a los antepasados. Y dice: así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados, Terach y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Entonces, miremos aquí donde el Señor va a escogerlo. No era porque fueran muy fieles, ni muy obedientes, ni porque simplemente fueran de la línea de Sem, que fuera la línea bendecida. Este era un pueblo que se había completamente alejado del Señor y estaba en idolatría. En Josué 24, 14, 15, unos versículos adelante, nos dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses y en Egipto, y servían solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, mire, aquí Josué vuelve a insistir de que sus antepasados sencillamente eran idólatras, no tenían de qué ufanarse, no se podían creer mayor cosa. De dónde venían, no eran de la gran estirpe, eran gente que había sido desobediente al Señor, que habían elegido alejarse del Señor a pesar de todas las promesas, a pesar de como veíamos ahorita, convivieron con Noé, supieron cómo fue el castigo del Señor por la desobediencia. Y Noé todavía existía en medio de estos personajes que rápidamente se habían olvidado del mal que habían ocasionado y de la ira de Dios sobre su pueblo. Y a pesar de eso, se olvidan del Señor. Y Josué les hace ese llamado de atención, y siempre les da el Señor esa opción. Ustedes eligen a quién servir, o a esos dioses que nunca sirvieron para nada y que los tuvieron esclavizados, tanto al otro lado del río Éufrates como en Egipto.
Y en la misma tierra donde estaban ellos viviendo también habían otros tipos de idolatría y les pone a consideraciones. Ustedes consideren a quién van a servir. Y miremos el Nuevo Testamento, también cómo se confirma que estos antepasados eran idólatras. Hechos 7, del 2 al 3, nos dice, él contestó, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, les dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces aquí en el Nuevo Testamento nos vuelve a insistir. El lado de Mesopotamia, de donde venían ellos, eran gente completamente idólatra. Hemos visto cómo el paganismo creció en esta región, cómo traemos tradiciones tan marcadas todavía hasta nuestras fechas, de cómo de la adoración hacia otros dioses. Hemos hablado del tiempo de Navidad, todo lo que tenía que ver con el árbol de Navidad y todas esas tradiciones que ellos traían, que hasta la fecha los romanos adoptaron y que uno ve cómo se meten en nuestra cultura. Y estos habían pasado lo mismo, se acomodaron en esta región de Mesopotamia y adquirieron todo estas costumbres de los paganos y a ellos decidieron adorar. Y siempre hemos estado en esos dos mundos, se puede decir, el mundo del Señor y el mundo del paganismo. Así que esta gente optó por eso, pero a pesar de eso, la gracia del Señor escogió de esa región a Abraham para fundar su pueblo. En Génesis 11:31 nos habla específicamente de la región donde sacó a Tarek, o Terak, como dice esta versión. Terak salió de Ur de los caldeos, rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terak a los 200 años de edad. Y ahí, en este relato que nos hace en Génesis, hay cosas por las cuales debemos resaltar y que tiene que ver con el mismo nombre de Tarek o Terak. El, aquí abajo de su, acá sale la diapositiva, vemos de dónde estaba Ur de los Caldeos, está hacia esta región, y nos dice que fue llevado hacia Aram. Es lo que nos dice la palabra del Señor. La indicación del Señor era que los iba a llevar a la tierra prometida, que estamos viéndola hacia acá, pero él decidió irse a Aram. La promesa era para Abraham, le había dado la indicación a Abraham, sin embargo él, se puede decir, se acogió a esa promesa que había sido dada a Abraham y se va con él, cuando el Señor había dicho precisamente que debía dejar a sus parientes allá, pero él se pega y esto hace que desvíen, se puede decir, el trayecto que Dios había decidido para Abraham. Aquí está en este trayecto, ustedes ven cómo debía ir para acá. O sea, la idea era que se fuera directamente a Canaán, pero Tarek hace que se vayan a Arán. Y aquí pasan un tiempo, la Biblia nos dice qué tiempo es, pero aquí lo podemos decir que demoró, como su nombre lo indica, la bendición. ¿Cómo permitimos a veces que la bendición se demora en nuestras vidas precisamente por una mala compañía o mal consejo? En este caso era su padre, pero de alguna manera influyó
Claro, ¿ahí se escucha bien? Bueno, Sí, ya. ahí volvió la imagen. ¿O no ha vuelto la presentación? No, todavía no. Ya. Sí, sí, es que se cayó el internet momentáneamente. A ver hasta dónde alcanzaron a escuchar. Ahí estamos ahí. Digamos, en esa diapositiva. Sí, ahí está bien. Bueno. Entonces les comentaba que aquí, en esta región de Arán, hizo demorar el propósito de Dios para Abraham. Se quedaron un tiempo en esta región hasta que el Señor tiene que volverle a recordar y hablar con Abraham. Y esto aparece en Génesis 12:1. Aquí en este mapa, antes de leer Génesis 12:1, vemos cómo está la ubicación de Ur de los Caldeos. Viene el trayecto que debería seguir Abraham y migración que tuvo viéndose hacia Arán. Y aquí, como les decía, no hay un tiempo determinado que nos diga cuánto tiempo duró en esta zona. Lo cierto es que allí Abraham espera básicamente a que su padre muera murió en este lugar. Dios de alguna manera yo creo que evitó esa etapa en la vida de Abraham y lo vuelve a llevar por el trayecto planeado por parte de él, que es donde le dice en Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. El Señor había sido muy claro en la indicación que le había dado a Abraham, que tenía que dar sus parientes. Aquí le vuelve a recordar y otra vez le dice, deja la tierra de tus parientes. Pasa muchas veces con los matrimonios que quedan viviendo al lado de sus padres, cuando la indicación de todo matrimonio es que dejará a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne y se irán de la casa. Y ese es el plan de Dios para el matrimonio. Y muchas veces las parejas se quedan pegadas a los papás y nunca se desarrollan como tal y nunca reciben la bendición como tal, de acuerdo a los planes de Dios. Y esto fue algo así como le pasó a Abraham. Y sin embargo, como que no aprendió la lección porque aquí vuelve a cometer el mismo error. Aquí le dice, deja tu tierra y tus parientes y deja la casa de tus padres. Sin embargo, vemos en el versículo 4 y 5 que dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, partió cuando él se lo dijo de la tierra de Cés, y Lot se fue con él. Y ahí nos hace la aclaración. Otro pariente viene con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, nos dice. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Y ahí empieza a desobedecer. Ya sabemos todo lo que implicó Lot en la vida de Abraham después, todos los problemas que llegó a tener con él, y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán. Vemos que Canaán básicamente era la tierra que Dios le había ofrecido, era el plan de Dios, pero aquí él se queda haciendo familia, haciendo dinero, haciendo bienes, y esto se puede decir demora el plan de Dios. Y eso nos muestra a nosotros muchas veces cuando nos dejamos distraer por las cosas que el mundo nos ofrece, cuánta distracción hay en medio del camino, a veces cuando Dios lo llama a un propósito especial. Y hay que hacer caso a la voz de Dios. Vemos todo lo que eso implicó para Abraham, esa desobediencia, el andar con Lot para arriba, para abajo, lo que le tocó después luchar para rescatarlo, todos los problemas que Lot lo llevó a tener. Vemos la historia de Sodoma y Gomorra, todo lo que tenía que ver su sobrino en medio de estas situaciones. Así que no era el plan original de Dios y a veces hacemos nosotros que demoremos la voluntad de Dios. Aquí esto nos muestra que estamos por la línea de Sem, que tenemos esa bendición de Sem. Hemos hablado de toda la línea de descendientes
y podemos decir, Dios estaba con Sem y Sem era obediente. Dios bendijo a sus descendientes, como veíamos en Génesis 9:26, que bendijo, bendito sea el Señor Dios de Sem. Y hemos hablado de esa característica cuando alguien obedece fielmente al Señor. No podíamos hablar del Dios de Taré, porque como hemos dicho, tenía muchos dioses, había cambiado sus dioses, y es muy triste ver eso cuando el Señor empieza a tener la vida en una generación, promete bendición para sus descendientes, pero sus descendientes a través de las generaciones se van olvidando de Dios, tratando de hacer una vida a su manera, y hasta que el Señor vuelve y rescata, si les toca irse al territorio de ellos, a rescatarlos, a sacarlos, y Dios de todos modos cumple su propósito a pesar de que esa línea de bendición se pueda perder por algunas generaciones. Y eso fue lo que pasó con Taré. Terminó muriendo en otro territorio diferente y básicamente obstaculizando o demorando el plan de Dios para los descendientes de Sem. Hay otros personajes como Jafet también, que fue en medio de esta genealogía, como vimos en Génesis 10:21, que decía, también le nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue fue antepasado de todos los descendientes de Eber. Entonces veíamos también Eber, era otro de los descendientes que la Biblia menciona, salta varias generaciones para hacernos resaltar a ver que en medio de estas 10 generaciones, dentro de Sem hasta Abraham, fue de los pocos que fue fiel al Señor. Sin embargo, rápidamente otra vez sus hijos, sus descendientes, sus nietos, sus bisnietos se alejan y terminan adorando a otros dioses. Sin embargo, Dios persiste en su plan. Siempre hay un remanente que y de allí rescata a Abraham. Y aquí empieza a cambiar la historia. Él decide crear un pueblo. Volvemos a ver que la mayoría de la población otra vez se había olvidado del Señor. Y es bien interesante aquí cuando vemos que Noé hasta aquí todavía está vivo. Y vamos a ver con Abraham. Entramos a la generación de Abraham, la 20ª generación, 10ª después de Sem. Perdón, 10ª después de Noé. Y Abraham dice que nació en 1948 años después de Adán. Fue el padre de Isaac a los 100 años, ya todos sabemos la historia de esto, murió a la edad de 175 años y vivió contemporáneamente con Noé 58 años. No sé si ustedes tenían en su conocimiento, siempre vemos a Abraham como algo muy distante de Noé, pero alcanzaron a convivir 58 años. En que ambos estaban vivos. Y vemos tener esa referencia a Noé y ver cómo se van alejando del Señor. Yo me imagino a Noé contándoles todo lo que pasó en el diluvio, cómo fue escogido en medio de esa generación perversa que se había olvidado del Señor, cómo lo salvó y fue una bendición, cómo Dios bendijo a sus hijos, cómo le habló a él, cómo él alabó al Señor por esa gracia que tuvo con él. Y sin embargo, todos se perdieron, o muchos de esos se desviaron a adorar a otros dioses, hasta incluir el padre de Abraham. Pero Dios en su misericordia vuelve y agarra a alguien de esta bendición que él había dado para ser bendición para las próximas generaciones, y ese fue Abraham. Entonces, Sem murió a los 35 años después de Abraham. Vemos que Sem estaba vivo, también quien recibió el hijo de Noé, que fue la línea por la cual dio la bendición. Salah murió 3 años después de Abraham. Eber murió 64 años después de Abraham. Y Abraham fue ese personaje que Dios escogió para ser el padre de multitudes. Aquí está el cuadro, perdón, no lo había pasado, la diapositiva para que tomaran algún dato. Eso es lo que significa Abraham. Sin embargo, como hemos hablado, fue ese nombre puesto a los 99 años.
Y ese fue el propósito que Dios tenía con él, que fuera el padre de multitudes. Hasta la fecha es el padre de toda la nación hebrea. Pero antes no se llamaba así, se llamaba Abraham, que quiere decir padre exaltado o padre honrado. El propósito de Dios no solamente era que fuera honrado, sino que además fuera el padre por miles y miles o millones de personas después de ahí. Dice que como las estrellas del cielo, la arena del mar sería su generación. Y esto se ha cumplido. Todos los judíos alrededor del mundo son descendientes de Abraham. En Génesis 17, 5, 6 nos habla cómo el Señor le cambió el nombre a él y por lo tanto el propósito para su vida. Dice, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y te haré sumamente fructífero. Y me llamaba esto porque ayer hablábamos del fruto precisamente. Decía, todo cosa creada del Señor siempre busca que dé fruto, y ese es el propósito, que esa semilla sea abundante, que sea de muchos resultados en la vida de las personas. Y con Abraham fue lo mismo, era diferente ser un padre honrado a ser un padre de multitudes. Y el Señor lo ha demostrado que lo cumplió a cabalidad hasta la fecha. Así que podemos recordar algunos hombres fructíferos. En el caso de Adán, podríamos decir que es el padre de la humanidad. Ese es el por el cual el Señor escogió para crear toda la humanidad. Noé podríamos decir que es el padre del nuevo mundo después del diluvio. Es reconocido como el padre de ese nuevo mundo que Dios volvió a crear después de haberlo destruido. Y Abraham es el padre de Israel y el padre de la fe de la nación espiritual. Hasta la fecha todos se consideran hijos de Abraham, y vemos cómo el Señor es fiel a sus promesas, sigue cuidando a los suyos, cómo sigue bendiciéndolo hasta la fecha, y todos dan referencia a este hombre que tuvo fe en el Señor, que lo obedeció en el Señor a pesar de donde venía, de la desobediencia que también tuvo en sus primeros años, pero que en el transcurso de la vida, en ese proceso de maduración, como hablábamos ayer, terminó obedeciendo y siendo un hombre completamente de fe. Y eso nos debe animar a nosotros, porque a veces vemos nuestros antepasados, podemos ver qué éramos antes, cómo hemos fallado después de haber conocido al Señor, pero de todo modo el Señor es fiel, siempre su gracia nos alcanza y nos va moldeando, nos va dirigiendo hasta el punto de llevarnos a hacer su propósito. En el caso de Abraham, era que fuera el padre de multitudes. Así que vemos en este proceso de las generaciones de estos hombres que hubo fracasos, hubo traiciones, hubo corrupción por parte de todos estos hombres del Señor que habían infiltrados, podríamos decir, en el linaje de Sem, que fue el linaje bendecido. Dios dio una bendición especial para este hombre, y sin embargo vemos infiltrados, vemos personas que traicionaron la fe, que fracasaron, que fallaron como tal, pero el Señor no retira su bendición. Él sigue con el propósito de que por esta línea pueda llegar algún día el Mesías tan esperado. Así que Abraham vemos que nació a los 292 años después del diluvio. Han pasado 292 años, pero todavía seguía vivo Noé. Y también estuvo 100 años, tenía 100 años cuando fue la torre de Babel. Así que él pudo recibir ese testimonio de parte de Noé, oír todavía todo lo que había pasado, pero también ver cómo la tierra se había buscado, los hombres de esta época han buscado alejarse del Señor, hacer lo que bien les parecía, y eso es lo que representa la torre de Babel. Y creció en medio de esta generación donde eran hombres paganos, donde no querían saber nada de Dios, donde querían ser independientes de Dios y no someterse a Él, pero de allí, de esta tierra,
eh, recibió el llamado del Señor. El Señor fue a buscarlo hasta allá. Y es muy significativo eso. Ahí es cuando podemos entender la gracia del Señor. Como digo, que Dios se mete en territorio del enemigo cuando quiere sacarnos y rescatarnos. Y creo que todos nosotros hemos sido sacados de ese territorio enemigo para servirle a Él. Curiosamente, la tierra de Ur se conoce como fuego. El Ur significa fuego. Y ellos podríamos ser representados como el infierno. Básicamente uno podría estar como condenado al infierno y allí el Señor lo saca a uno en medio de su gracia. Así que Abraham, como les decía, fue sacado de Ur, de esa tierra de fuego, para llevarlo a Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Sin embargo, como vemos aquí, se fue dirigido por su padre a Harán. Recibió un segundo llamado en esta tierra de Harán. Dios tuvo que llamarlo por segunda vez. El Señor a veces no solamente es un llamado, sino que insiste en ese propósito. Y por más que nos desviemos, el Señor va a cumplir su plan perfecto. Y eso fue lo que nos demuestra a través de sacar a Abraham de Harán. Harán, podríamos decir que significa camino. En algunas traducciones se refiere también a la montaña. Y la montaña a través de la Biblia tiene un simbolismo muy bien especial. Es como una cercanía a Dios, pero también implica prosperidad. Y vemos como Abraham dice que aquí no solamente empezó a tener muchos parientes, muchas riquezas y todo esto lo entretuvo antes de llegar a la tierra de Canaán. Hebreos 11:8 hace referencia a esta fe que Abraham dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos y una ciudad diseñada y construida por Dios. Y aquí podemos entender la incertidumbre que podía haber Abraham. Abraham nos dice la palabra en este texto que habla de la fe. De todos modos, es de resaltar, a pesar de sus desobediencias, de no seguir completamente las instrucciones del Señor, pero él decidió arrancar, él decidió creerle en el Señor, tuvo fe en el Señor y él arranca camino y siempre con la expectativa, ¿qué más le iba a decir al Señor? Por eso decía que hacía carpas, básicamente vivía en carpas como nómada, esperando las órdenes del Señor, y él siempre esperaba como que Dios lo estableciera en esta tierra que le había prometido, donde fluía leche y miel, como hemos oído esa referencia de la tierra prometida. Sin embargo, Dios tenía su tiempo para que esto fuera de esta manera y tenía también instrucciones específicas para él que tenía que cumplir para poder ver realidad estas promesas. Y Dios siempre nos deja tareas. Dios tenía una tarea especial para este Abraham, no era cualquier tarea y tenía que cumplirla cabalmente. Y una de esas tareas nos las muestra en Génesis 18:19. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Creo que este es un texto que todos los padres deberían mantener, todos los padres los deberían tener colgado de sus paredes para recordar el propósito que Dios tiene con todos los padres del mundo, que sean guiar a sus hijos, llevarlos por el camino del Señor para que se pueda cumplir lo que el Señor ha prometido y lo que se cumplen los planes del Señor. Creo que una de las labores que el padre nunca puede abandonar y que tiene que ser obediente al Señor es en esto de instruir a sus hijos
y guiarlos por el camino correcto, no desviarlo como lo hizo el padre de Abraham, sino al contrario, estar en contacto con Dios y obediente a Dios para que ellos vayan por el camino correcto y no retarden sus bendiciones. Y esto fue lo que Dios por algo le mostró esto a Abraham para que él hiciera eso con sus descendientes, a pesar de que la instrucción había sido dada cuando este hombre era estéril. Ya conocemos la historia de Abraham, todo lo que tuvo que pasar y esperar. Estamos hablando de 75 años cuando recibió esta instrucción, y nos habla la Biblia que él tuvo a su hijo a los 100 años, así que fueron 25 años de espera, eh, esperando esa descendencia, pero que el Señor aparentemente tarda, pero él sabe en qué momento estaba adecuadamente formado Abraham y había dejado todo seguramente lo de sus antepasados atrás para poder cumplir su misión cabalmente. Hasta el punto que podemos ver a un Abraham ya maduro cuando tiene a su hijo, cuando la fe se ha fortalecido, cuando entendemos cómo fue una ofrenda, se dispuso a hacer una ofrenda encendida hacia el Señor cuando el Señor le pidió que quemara un holocausto, hiciera un holocausto con su propio hijo. Esto seguramente no lo, si no iba a hacerlo al pie de la letra si no hubiera sido un tiempo de proceso, de tratamiento de parte de Dios. Como decíamos, no era el hombre más obediente del mundo por naturaleza, pero llegó hasta el punto de obedecer, que creo que es el grado de obediencia máxima, tener que entregar a su propio hijo eh, como ofrenda al Señor, y él demostró que había pasado por ese proceso. Génesis 22, 1-2 nos habla de que pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, y es significativo lo que nos dice aquí. Puso a prueba a ver si ya estaba maduro Abraham, y le dijo a Abraham: aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Así que es muy llamativo lo que el Señor le habla aquí, y ya todos sabemos que ya para este entonces él ya tenía a Ismael. Sin embargo, el Señor le dijo: eres el único hijo que tienes, porque era el único hijo que era por la promesa que él le había dado, no por su desobediencia, su inmadurez. Ya sabemos que todo esto fue un proceso que Dios tuvo con Abraham, para que llegara a este punto, y Dios le confirma que el único hijo que él reconoce era el hijo de la promesa con su pareja, con su esposa, que era Isaac. Y eso hizo que marcó la vida de Abraham, marcó la vida de Isaac, y, y marcó la vida de su nieto Jacob. Así que son 3 generaciones que de aquí en adelante todos los descendientes hasta el día de hoy reconocen que estos hombres tenían como Dios al único y verdadero Dios. Por eso hablan y lo recuerdan en todos los libros del Antiguo Testamento como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de todos modos fueron 3 generaciones que Dios guardó y que ellos fueron fieles a los mandamientos del Señor. Así que no solamente con Abraham hizo un nuevo pueblo, que son todos los descendientes de Abraham, no solamente en un territorio específico, sino a través de todo el mundo. Fueron regados o dispersos por todos los países del mundo, y una nueva tierra que es Canaán. Era la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, y allí lo llevó. Por fin llegó donde tenía que llegar. eh, y de la tierra alta lo llevó a la tierra baja, que eso significa Canaán, lo que ustedes ven ahí en el mapa. Este es básicamente el territorio que abarca. Era el propósito de llevarlo ahí, que viviera. O sea, la esperanza estaba
puesta en esta región donde el Señor se iba a manifestar su gloria, donde iba a hacer su presencia, donde iba a acampar también después con sus pueblos. Así que hasta la fecha es la tierra que ellos poseen. En lo que en los límites que habla un poco de Génesis y lo que habla de Éxodo,